Ahora sí. Ya, como te decía, muéstrame por favor en la parte donde tienes definida, ¿cómo está? Buenas tardes. Donde tienes definidas las variables. Muéstrame esa parte, por favor. Ya. Donde está definida la variable. Ya. O las Entonces, variables que tú tienes. a Creo que ver. eran dos variables con las que estabas trabajando, ¿no? El desempleo y el microemprendimiento, ajá. Exacto. Quiero ver en la parte donde tú defines qué es el microemprendimiento, qué es el desempleo, cómo lo catalogas, lo que me estabas diciendo hace un momento. Ah, ya, tú le has hecho la operacionalización de desempleo. Sí, la operación, sí, la Individuo matriz. que carece de una actividad económica y un salario generando generando la incapacidad de emplear sus oportunidades de crecimiento económico. Eso para ti es el desempleo, ya, el Ujú. individuo. Tipo de medición cuantitativa, indicador, desempleo en Guayaquil. Ah, ya, la tasa de desempleo bruta, tú estás aquí midiendo, ¿no? Eso es lo que vas a medir, la tasa de desempleo bruta. No, no estás haciendo una distinción de si están en subempleo, simplemente los que están con trabajo o los que están sin trabajo. Trabajo formal. ¿A eso te refieres? Pregunto. Claro, los que no tienen, no cuentan con un trabajo en sí. O sea, no tienen un empleo formal. Claro, en este caso formal. Eso para ti es el desempleo. Eso te hago esa acotación porque eso es importantísimo que lo tengas identificado cuando lo vayas a exponer. ¿Sí? De que tú Mm, digas, ah, ya, el desempleo, de repente por ahí a alguien le surge la duda y ¿qué es para ti el desempleo? Entonces tú tienes que decir lo que estás analizando, ¿no? Tú estás definiendo. analizando a todas las personas que no tienen un empleo formal, ¿sí? Sí, ¿Sí está claro? sí, claro. ¿Ya? Entonces, eso anótalo, porque esos son puntos claves, como que dice, así que puedes anotar en una libretita ahí para que sepas qué abarca la variable de desempleo a todas las personas que no tienen un empleo formal y quieren trabajar, ¿sí? O sea, porque alguien puede tener un empleo informal, ¿sí? Pero bajo ese criterio, para ti, no, esa persona está desempleada, tiene una actividad informal, por ahí medio subsiste, ya saca, pero no tiene quisiera trabajar en un empleo formal bien remunerado con todas las cuestiones de ley, Ujú. ¿sí? Así es. Ya, entonces, ahí ya tenemos ese dato. O sea, el desempleo es toda persona que económicamente activa, que Claro. quiere trabajar y No. no posee un empleo formal. Ya. Entonces, esa definición, anótala. Microemprendimiento, diversos tipos de microempresas que generan ganancias para las que son administradas, las mismas que son administradas por los dueños. ¿Ya? Ah, ya te fuiste a la definición de acuerdo al capital suscrito. Esto de acuerdo a dónde sacaste este capital suscrito. ¿Esto Eh, de qué fuente sacaste? Esto, bueno, de la superintendencia de compañías, Ya, la cual me superintendente. dieron, sí, como le dije, diferentes variables y que especifique eh, qué datos quería. Entonces, como decimos, ¿no? Son con los microemprendimientos, se generan con un ingreso, Aquí te vas en los no, microemprendimientos, Sara, tú te estás enfocando a lo que son las empresas, claro, los ¿sí? No pequeños personas negocios, naturales, no personas claro, pequeños naturales. negocios. No, no, Ya, a los perfecto. negocios. Ya, eso es lo que querías tenerlo bien claro. Entonces tú te vas a enfocar a microemprendimientos, Ujú. todas las empresas que corresponden a este sector. Ahí sería bueno de que tú especifiques dentro de la definición lo que dice la ley, puedes encontrar en la ley de compañías y puedes encontrar en la ley de régimen tributario quiénes corresponden o quiénes caen en el grupo de microemprendimiento o microempresas, Están- porque ya tú estarías diciendo la definición de microempresa. Microemprendimiento, una microempresa. ujú. Entonces, por ahí tendríamos, o sea, esa sería como quien dice, el tope final que tú le vas a dar a esta variable. Ah, ¿Sí? ya. O sea, así, que Compañía. quede, ¿sí? Correcto. Que quede esto bien identificado, así que no haya, o sea, esto es más o menos como que tú vas a establecer en las dimensiones del espacio donde vas a trabajar. Entonces tú sabes hasta dónde llega tu alcance.
qué vas a abarcar y qué no vas a abarcar. Esto es muy importante que tú lo tengas bien identificado, porque si no, después, al momento de generar información, vas a tener un montón de escenarios posibles y tú dices, ¿y qué mismo es lo que hago? Y vas a tener tanta información. Entonces, si tú ya tienes bien delimitado, ¿qué vas a trabajar? Tú dices, no, esta información no la voy a tomar en consideración para mi análisis porque no está dentro de mi estudio. Sí, estamos claros esa partecita, Sí, Sara. sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos claras las dos variables. Ahora sí, vamos a los objetivos. ¿Te puedes ir a los objetivos, por favor? Vamos a los objetivos. Ahí está. Ya, tú quieres determinar cómo incide el desempleo en la generación de microemprendimientos. ¿Ya? ¿Cómo incide y cómo vas a hacerlo? Mediante un análisis de regresión, creo que habíamos quedado, ¿no? Sí, las series de tiempo. Ya, perfecto. Entonces, esto es sumamente sencillo. Yo ya te di a ti un libro, te compartí un libro, Sí, uno de no recuerdo el estadística, nombre, pero sí, sí, de estadística, un ajá, libro de pasta verde. claro. Ya, perfecto. Entonces la tienes. Ya igual vamos a conversar un poquito acerca del libro. Ya, entonces aquí el determinar cómo incide, ¿cuál es tu variable dependiente? La variable dependiente, es B, en los microemprendimientos. Microemprendimientos. Claro, Esa vendría a ser la Y, ¿no? la dependiente, sí, Y la independiente, el desempleo. ya, tú quieres ver cómo, o sea, el nivel de desempleo, cómo a- incide a los niveles al número de microempresas, a las microempresas como Correcto. tal. Ya, entonces, por ahí estamos claros. Ya sabemos qué es microemprendimiento, ya sabemos qué son empresas. Ya, la variable numérica sería el nivel de X, la variable independiente que era La dependiente en microemprendimientos y la independiente el desempleo. desempleo. Ujú. Entonces tú tienes por un lado la X, que es la tasa de desempleo, cómo incide en Y. Y Y es los niveles. Ahí, ¿cómo vas a medir? ¿Número de empresas o por volumen en monto? ¿Cómo vas a medir esa variable de microemprendimiento? Mm, ¿Cómo la vas a medir? ¿O cómo tienes tu información? ¿Qué quieres ver? ¿El número de empresas nuevas que se han generado? ¿El número de empresas totales? ¿El número de empresas que han salido? ¿Cómo lo vas a medir? ¿O el número de empresas por volumen? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo tienes la mm, información? Tengo las activas y las inactivas. Ah, ¿me puedes compartir el archivito de Excel donde tienes la información? Lo que pasa es que no estoy en mi casa, por eso le Ah, ya. comentaba. Sí, estoy en una lacto que no es mía, no tengo Ya, está bien, no se preocupe. Ya, entonces, a ver, hagamos memoria, ¿ya? Dígame cómo tiene usted sus datos de lo que es Mm. microemprendimiento. Los datos están por sector, Ya, tienes por sector. sectores, ¿Cuántos ajá, sectores tienes identificados? eh, 5 me parece. 5 sectores. ¿Ya? ¿Qué Sí. más? ¿Cómo tienes la data? Eso me indícame para ahí poderte guiar cómo podría ser la mejor manera. Mm, ¿Cómo lo tienes representado? ¿En millones, en miles de dólares? ¿En número de empresas? ¿Cómo lo tienes Número de empresas, en número de empresas. número de empresas? Esas son las empresas totales. Claro, ¿cuántas más o menos por sectores hay? Sean dos, tres, Ah, pero ya. sí, ajá, Entonces, van ya, ya. por empresa. Entonces, esa información que tienes está perfecta. Entonces, vamos a manejar la variable Y, que es la variable dependiente, es el número de empresas totales. ¿Sí? Y la variable X es el nivel de desempleo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a relacionar estas dos variables de desempleo con respecto a las variables al número de empresas. Entonces, me imagino que
lo ideal sería que el número de empresas, de microempresas, vaya aumentando o que vaya disminuyendo. Entonces eso es lo que tú vas a tener que identificar. Si el número de empresas, microempresas se mantiene, pero habría que ver si de repente hay empresas que entran, empresas nuevas, eso también es importante que tú lo identifiques. El número de empresas nuevas que ingresan y el número de empresas que salen del sector, y de las que sales tienes que identificar si han habido empresas que han salido porque han quebrado o si han salido porque han pasado al siguiente nivel que son pymes. Ese dato también es importante que lo tengas identificado. Ya. ¿Sí? Eso anótalo para que lo tengas identificado para el análisis que se va a hacer más adelante. ¿Sí? Sí, estamos claros hasta allí, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, sí es importante. Del número de empresas, con esa vamos a trabajar. Pero ahí tú vas a tener el dato de las empresas que han salido, o sea, las empresas nuevas que van ingresando, esas son las que se mantienen, ¿no? Y tienes que decir, las empresas que han salido, por decir, si han entrado me voy a inventar el dato, en el año 2010 tenías 100 empresas, para el año 2011 tú tenías 110 empresas, resulta que han aumentado. Allá, pero resulta que han aumentado es porque hubieron 30 nuevas empresas, pero han quebrado, de esas 30 empresas han quebrado 15 y otras, otras subieron. Entonces, eso es importante también identificar. O sea, en realidad algo está pasando allí. ¿Sí? Es muy importante tener identificado esa distribución. ¿Sí estamos claros, Sara? Sí. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Ya, ese dato tengo. Anda teniéndolo ahí. ¿Ya? Entonces, el primer objetivo, identificar la evolución del desempleo. Ahí simplemente vamos a hacer un análisis de serie de esa variable. ¿De cuál? De la variable desempleo. Y luego el análisis de la serie de tiempo del comportamiento de la serie microemprendimiento. ¿Sí? Serie. ¿Sí estamos bien hasta allí? Sí. Estoy anotando. Ya. Ya. Ahorita voy a compartir la pantalla. Te voy a mostrar. ¿Dónde está? No lo veo. No. No. Ahí, acá está. A ver, acá. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Del internet. Aquí está, no me encontraba. Ya. Entonces, mira. Este es el libro que yo te compartí. Tú te vas a ir al capítulo 15. ¿Sí me estás siguiendo, Sara? Sí, economista. Ya. Te vas al capítulo 15. Aquí el capítulo 15 trata lo que es series de tiempos y pronósticos. Pronóstico no nos vamos a meter a hacer nosotros, ¿sí? Vamos a hacer solamente la parte de serie de tiempos, pero aquí, si tú quieres profundizar un poquito más, lo puedes hacer. Este libro te lo he facilitado porque es muy fácil de entender este libro. Es muy sencillo, es muy práctico y te explica cómo hacer la metodología, pero paso a paso. Ahí no tienes cómo perderte. Es un libro muy didáctico para aprender a trabajar con series de tiempo. ¿Ya? Entonces, tú si ingresas, aquí puedes ver, aquí vas a encontrar una introducción de qué es la serie de tiempo, cuándo se utiliza, para qué sirve. Aquí, toda esta situación, yo te recomiendo que la leas, esta parte, para que tú tengas más argumentos para poder agregar al momento de hacer tus resultados. Entonces aquí te voy a explicar los tipos de series que tenemos. Existen algunos tipos de series, no nos vamos a meter en todos los tipos, no es necesario, pero sí nos vamos a profundizar en las que son más importantes. ¿Ya? Entonces, aquí hay una que se llama variación secular.
En la variación secular no le vas a parar bola porque ese es el tratamiento de los datos en su forma original, ¿sí? Entonces eso no nos vamos a meter, no vamos a hacer el análisis de regresión lineal que se establece aquí, porque eso ya lo estás haciendo en la tercera unidad, ¿sí? No vamos a analizar la variable consigo mismo, no nos vamos a meter a ese análisis de serie de tiempo, vamos a hacer un análisis mucho más sencillo. Entonces, pero igual sí te recomiendo que leas en qué consiste el análisis de serie secular, ¿sí? Entonces, aquí tú vas a tener la primera gráfica que vas a encontrar para cada variable, son dos variables. Entonces, en la primera variable vas a hacer el análisis o la gráfica de de los datos originales que te dan. Te debe salir algo así, ¿no? Algo así que uno no sabe ni qué mismo es. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis de tipo de serie secular, ¿sí? De ahí que es básicamente, aquí te indica la metodología de mínimos cuadrados, esto no es necesario que lo hagas, aquí es simplemente que tú sepas en qué consiste, ¿no? Ya esta parte no. Ya. De ahí el segundo componente que vas a analizar es lo que es la variación cíclica, es decir, tú vas a ver cómo están compuestos los ciclos, o sea, si hay algún comportamiento de ciclos dentro de la serie. Entonces, aquí en la unidad 15.4 ahí te va a indicar cómo se lo calcula. Entonces tú tienes el y, es el dato real menos dividido para el dato estimado. Aquí te explica cómo calculas el dato estimado, ¿sí? Aquí te hace la explicación de todo eso y calculas tu nueva serie. ¿Cómo te va a salir tu nueva serie? Tu nueva serie te va a salir algo así como esto. Pum, 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 pum. ¿Sí ves? Esta es tu nueva serie, la curvita. La original va a ser la que se te muestra así. Esta, que es así todo, que tú como que no sabes qué mismo sigue. Esa va a ser la original y cuando ya hagas el análisis de, de ciclos, variación cíclica, te va a quedar algo así, un poco más ordenada. Algo así, ¿sí? Algo así te va a quedar. Depende del comportamiento de cómo tengas tus datos. Y aquí te va a mostrar aquí tú tienes que ir leyendo, pues, ¿no? Cómo se hacen los cálculos. Ahí tienes que leer. Tienes que leer y ir haciendo eso. Lo puedes hacer tranquilamente en Excel. ¿Sí? Ah, ya. Entonces acá viene después la siguiente parte, ver la parte estacional. ¿Sí? La parte estacional vas a ver a largo plazo cómo se comporta la serie. ¿Sí? ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Será de que, por ejemplo, para la serie microemprendimiento, será de que existe una tendencia de que a largo plazo comienzan a desarrollarse y después comienzan a caerse? Entonces, no sé, si es cíclico, de repente tú podrías decir, ah, no, resulta que para los primeros meses, los últimos meses del año aparecen nuevas empresas y luego cierran las empresas. Entonces, a los microemprendimientos algo está pasando allí. ¿Ya? Entonces, todas esas cuestiones tú las vas a ir evaluando. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí, sí, correcto. ¿Ya? Aquí tienes que leer. Yo te recomiendo que te leas este capítulo Ah, completo, este ya. capítulo 15. Si tú lo lees completo, tú vas a tener todos los argumentos técnicos para poder cubrir cualquier inquietud. Inclusive te va a permitir a ti poder redactar con mucha mayor precisión las conclusiones a las que llegues. ¿Ya? Entonces, Interesante. haces la variación estacional. Aquí en la variación estacional, aquí te indica también cómo se hace. Sí, aquí te indica, aquí te dan un ejemplo. Mira, que yo creo que te dije que tenías que trabajar con datos Sí, trimestrales. sí. Mira, Sí, los datos trimestrales. aquí te da cómo trabajar los datos trimestrales, cómo hacer las operaciones, cómo sumar, restar, dividir. O sea, aquí te lo explica de una forma muy, muy, muy didáctica. O sea, aquí no tienes cómo perderte. ¿Ya? Entonces aquí tú tienes prácticamente es que ponerte a hacer eso. Lo puedes hacer en Excel. ¿Ya? De ahí vas a tener tú algo así como esta línea en la que está más suave. Los datos originales están, mira, estos son la serie original. Aquí está algo que no tiene. Entonces, al momento que tú aplicas esta metodología, lo que te hace es te suaviza la curva.
Entonces ahí vas a tener ya 3 curvas. La primera, que es la curva original. La segunda, la que te está midiendo los ciclos. Y la tercera, la que te mide la tendencia. ¿Sí? Entonces ahí tienes estas tres series y lo que vas a hacer es explicar qué es lo que está pasando durante tu periodo de análisis con respecto a los picos y valles que puedas encontrar. ¿Sí? Para cada caso. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, eso tienes que hacer para el tema de los microcréditos. Recuerda que tú tienes dos variables, que es el desempleo. Eso es mucho más fácil de ver el desempleo porque es solamente una variable, pero en Emprendimiento. emprendimientos es una sola variable, pero tiene implícita dos argumentos. Empresas que salen y empresas que entran. ¿Sí? Las empresas que entran se entiende que son emprendimientos nuevos, pero hay que ver las empresas que salen. Y de las empresas que salen, ¿por qué salen? ¿Ya? Que están quebrando o pasaron a otro nivel. Acuérdate que del micro viene el pyme. Sí, Claro. lo ideal sería de que las empresas que están saliendo es porque pasan al siguiente nivel. Entonces, eso es un buen indicador, porque ¿qué estás diciendo? Que están incrementándose los emprendimientos, pero al mismo tiempo están creciendo, es decir, los microemprendimientos pasan a ser pyme, están creciendo. ¿Ya? O un indicador malo sería, ahí está decreciendo y todas las que están saliendo es porque toditas están quebrando. ¿Ya? O sea, esas cositas marcan mucho la diferencia al momento de analizar. Y obviamente, si tú tienes que la tasa de desempleo se está disparando y los microemprendimientos se está cayendo, eso es una señal de alarma. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Y ahí tú tienes para explicar, ¡uf! Cualquier cantidad. ¿Sí estamos claros? Sí, sí. ¿Ya? Si ves la dimensión de lo que tienes que hacer. Y esto te permite trabajar la unidad uno y la unidad 2. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta? Mm, no, más, entonces sería básicamente en esos 3 gráficos más o menos que usted me señaló que debe más o menos hacerse el estudio de esa manera. Sí. Eso sería para las dos variables. ¿Ya? Ya, correcto. Voy a dejar de compartir. Pon tu archivito, por favor. Ya, discúlpame. Y ahora, de lo que te indiqué, que dice identificar la evolución de los desempleos y determinar eso, el objetivo uno y el objetivo 2 los vas a hacer por medio de series de tiempo. Ya. ¿Sí? El objetivo 3 que dice contrastar los niveles de desempleo respecto a los microemprendimientos realizados en la ciudad de Guayaquil. eh, Eso lo vas a hacer mediante una regresión lineal. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Un análisis de regresión lineal entre la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí estamos claros? Sí, económico. Ya, síguele bajando. Ya vamos a ver la siguiente parte. La hipótesis. Ah, quiero ver la hipótesis, ¿cierto? Creo que esa ya está aprobada, ¿no? Sí, ya estaba ya. Ya, Todo, bueno, había que avanzar el capítulo 2. ya, sigue. El capítulo 2, microemprendimientos. Ya, sigue. Sigue bajando. ¿Y por qué no está referenciado? Mandé. No veo que esté citado. Sube un poquito. En la Aporte. parte del aporte teórico, Ah, ya, sigue, sí, es me el indicaron aporte. que no, ajá, Sí, que sí, no está sé. bien. Sigue. Aplicación práctica. Ya. Marco teórico. Ya. Ya, una recomendación. Mira esto. Microemprendimiento, microemprendimiento, microemprendimiento. Bueno, están citados, ya, no hay problema. Trata de no utilizar a cada rato el mismo término. Por ejemplo, aquí, emprendimiento, emprendimiento en Colombia, al emprendimiento Colombia. Aquí está mal redactado. Con relación al emprendimiento Colombia. Acá abajo, Ya. en la última línea. Eso corrígelo.
Ahí está mal redactado. No sé qué quieres decir ahí. Al emprendimiento Colombia, está hablando un Relación. poquito mal. Con Sí, relación a emprendimiento Colombia. A emprendimiento Colombia, resalta. Al emprendimiento de Colombia, resalta. la Ya, iniciativa de sus habitantes. ya. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a pedir? De que, mira, pero acá ya dices y el emprendimiento en Colombia. O sea, trata de no estar utilizando cada rato los mismos conceptos, los mismos Ya. términos. Y acá también dice emprendimiento, ¿sí ves? Es como que Mm, tienes a cada rato la misma palabra. Aquí dice microemprendimiento, 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 y hay que eso quitar esa parece palabra. esos carritos que están, así más o menos está eso. ¿Ya? Ay, entonces esa parte tengo que corregir. Eso se llama, eso se llama sintaxis en redacción. Entonces, Mm, corrige eso. ¿Sí? Corrige eso para que no caigas en problemas de cacofonía. Cacofonía es cuando, si has escuchado a esos tartamudos, cuando están que hablan y dicen lo mismo una vez y otra vez y otra vez. Eso se llama cacofonía. ¿Sí? Entonces, eso, ahí anótalo. Eh, las palabras repetitivas, mira, ve, otra vez, bueno, si está resaltado, no hay problema, o sea, si está referenciado, no hay problema, puede ser, pero procura de que no esté a cada rato la misma palabra, ¿sí? Procura eso, no utilizar a cada rato la misma palabra. Puedes utilizar sinónimos, puedes utilizar hablando en voz activa, en voz pasiva, puedes utilizar, trabajarlo por medio de pronombres o por medio de adjetivos. Pero si vas a hacer adjetivo, trata de no ser tantos adjetivos calificativos, que eso aquí debe ser un poco neutral. ¿Sí? Es importantísimo eso. Mira, por ejemplo, acá arriba, sube un poco. Aquí por aquí vi que decía Cantón Pelileo. No sé por dónde está, pero ok. por ahí vi que decía Aquí está. Cantón Pelileo. Aquí dice Cantón Pelileo y Cantón Pelileo. Parece plana eso. Sí, sí, sí me captas la idea. Sí, sí. Ya. Entonces, esas cositas Bueno, corrige. ya. ¿Ya? Bueno, Ya bájale. Síguele bajando, por favor. Desempleo. Ya. Teoría del defecto. sería, Ya. ujú, Ya. Chao. Teoría de expansión fiscal. Ah, ya se metió. Está bien. Ya, aquí, mira, aquí te voy a sugerir algo. En- Tienes al mismo autor dos argumentos. Aquí tienes que unificar el argumento porque estás repitiendo, ¿sí? Hazlo en un solo párrafo. Hazlo en un solo párrafo, ¿sí? O sea, pueden que sean dos ideas, pero hazlo dentro de un mismo párrafo estas dos ideas, ah, ya. ¿sí? Déjame apuntar. Eso, para que, para que tengas clara lo que estás trabajando. ¿Ya? Cuida las tildes, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Bien. Sí, sí. ¿Contaste de que has contado las referencias? ¿Mande? Mínimo 30 referencias. Bueno, según la guía eran 20. Ya. ¿Cuántas tienes hasta ahorita? Bueno, ya vamos a ver esa parte. Sí. Ya. Ya, está bien. Sí, está razonable. Ya, aspecto metodológico sigue bajando. Ahí lo veo bien. El trabajo de método cuantitativo, ya, está bien. Modalidad,
experimental de tipo correlacional. ¿Ya? ¿Ya? Sigue bajando. Sí. Ya. Variables. Dependiente de desempleo. Ya. Correcto. Personalización. Nación muestra. Técnicas de datos. Ya. Sigue. A ver, aquí las se utilizaron en el centro secundaria teniendo en cuenta que se utilizaron de forma digital mediante el Internet, mediante el uso de las TICs. Ya, mediante el uso de las TICs, ahí pone la información se obtiene de fuentes oficiales, tales como, y las mencionas. ¿Sí? Ahí menciona eso. Ahí agrega eso. ¿Cómo fue que dijo? Mediante el internet, mediante el uso de las TIC. Ajá. Ay, no me acuerdo. Creo que te dije. No me acuerdo. Bueno, ya la grabación está, entonces. La verdad no me Así acuerdo. ya le corrijo ya cuando ya revise la Ajá. grabación. Sí, sí, no Ya, me acuerdo. no se Discúlpame preocupe. que me haya olvidado. No se Que preocupe. eso a veces fluye. Sí, no le escuché, disculpe. Sí, ya no Ya. importa. Ya, entonces estadística descriptiva. Ya, pero estadística descriptiva, análisis de regresión lineal. Borra el esto y correlación. Solamente análisis de regresión lineal. Ya, para de contar. Las estadísticas. Estadísticas de series, para el tratamiento de información se realizarán pruebas estadísticas. Mediante, no, Hasta aquí se me se realizarán análisis de series de tiempo de las variables para el tratamiento. A ver, no lo todo. Ya. Se realizarán análisis de series de tiempo. No. Para el tratamiento de la información se realizará análisis de series de tiempo de las variables A y B. Mencionas cuáles son las variables, ¿no? análisis De las series de tiempo de las variables dependiente e independiente. ¿Ya? Y ahí en la siguiente pruebas estadísticas, para validar la hipótesis, se realizará un análisis de regresión lineal. Validar. La hipótesis se hará un análisis de regresión lineal que mida y ahí mencionas lo que te dice la hipótesis. Ay, me queda aquí. Para validar la hipótesis se hará un análisis De regresión lineal que mida y pones lo que dice la hipótesis. Ahí tengo que recordarme. ¿Sí? Ya, sigue bajando. Ay, Ya con eso, hazle esos cambios y apenas los tengas me dices para que ya pidas el tribunal. Y tengas que ser, o sea, ya de mi parte, ya estás lista para tu primera sustentación. ¿Sí? Entonces apenas tenga el documento le hago llegar mediante correo. Ya, tú me indicas, yo mañana voy a estar en Milagro. Mañana y el viernes voy a estar en Milagro. Entonces, yo allá en Milagro estoy sin computador. No estoy Ya. llevando ni la portátil porque por situaciones de seguridad, ¿no? Entonces, no me he de poder conectar ni mañana ni pasado mañana, ya sería el día lunes. ¿Ya? La única, si tú lo terminas entre mañana o pasado mañana, lo único que vaya a Milagro. No sé. No, ya sería igual la semana Ajá, que viene. ajá, y ahí el día Para terminar lunes algo bien. también voy a Milagro a dar las notas, pero ahí creo que sí entrego lleno actas en Milagro y de ahí bajo a Guayaquil. Entonces ahí yo creo que podría ser el día lunes en la tarde. Todo depende de qué tanto me demore allá en Milagro. Ya. Ajá. Economista, una pregunta con respecto a estos puntos. Dime. Pero aquí tengo que seguir detallándole. Por ejemplo, estaba revisando otras tesis
que llevan fórmulas, en este caso, cómo se va a hacer series de tiempo, las regresiones lineales, Yo creo que no sería de- necesario no. de que te metas, porque ya estás indicando que vas a hacer un análisis de regresión lineal. Ujú, Ahí tú obviamente, ya por eso tienes ¿cómo se llama esta? Lo que tienes en el anexo, lo que me mostraste al comienzo, que es sí. lo de las variables. ¿Cómo se llama esa? Ya me olvidé el nombre. Eh, ¿Cómo es que no es parametrización? La No, matriz, es operacionalización. operacionalización. Claro, en la operacionalización de las variables, ahí ya te indica. Mm, Para eso está esa tabla de la operacionalización de las Entonces variables. cambiar ciertos detalles para que el documento ya esté Ajá. para acá. Sí, yo ya veo que tienes todo para que tú procedas a la siguiente parte. Mm, ¿Sí? Porque aquí yo me acuerdo que te decía que tú no podías avanzar mientras no tengas bien identificadas las variables. Ya están identificadas las variables, entonces ya ahora sí nos fuimos a la metodología. Ya está identificada la metodología, tienes los datos, ya puedes seguir. Ya puedes empezar, o sea, ya termina de hacer estas partes y procede al trámite que tienes que hacer para pedir fecha. opción. ¿Sí? Ya para que pidas fecha, creo que ahí te van a hacer estadístico. No, el Sí, proceso no lo tengo domino. que hacer una carta o algo así para que Ya, me den entrevista. tú encárgate de esos temas y si yo tengo que pasar algún correo, tú me comunicas, ¿ya? Tú me dices, Ya profe, listo, mire tal ya me cosa. informo bien con respecto a eso Ajá. para hacerle saber. Sí, tú me dices lo que necesitas y lo que sea de mi parte, yo te hago el trámite que tenga que hacer para que tú puedas seguir con tu proceso. ¿Ya? Ella económica. Ajá. Sí, de ahí yo veo que estás bien encaminada, estás bien. Sí, y de ahí, ya una vez que envíes el artículo, o sea, que envíes el trabajo, ya puedes ir avanzando con la parte estadística. La parte estadística ya te di el libro. En el libro te enseña cómo hacer las series de tiempo. Tendrás el objetivo 1, objetivo 2. Para el objetivo 3, ahí tienes que hacer una regresión lineal. Y en la regresión lineal tienes que corregir, tienes que ver el tema de heteroscedasticidad, multicolinialidad y toda esa cuestión. Eso ya tienes que analizar. Ahí te tocaría investigar cómo trabajar todas esas componentes. ¿Ya? Ujú, ya económica. Sí. Listo. Ya, pues entonces, Sara. ¿Alguna Ya. otra inquietud que tenga? No, parece que no. Era esa mi pregunta que sí, había que detallar más. Pero bueno, Puedes entonces, ponerlo como gustes, pero yo lo veo, hasta ahí yo lo veo razonable. ya, ¿Sí? De mi parte, tú ya estás lista para la siguiente instancia. ya ¿Sí? Y económica. corrige esto, pues, ¿no? Obviamente, así Ya, no lo vas a presentar. claro. ¿Sí? Así no, no es que ya te lo estoy aprobando así. No, no, no. Preséntalo, hazlo bien, ya como tiene que ser, listo para presentar. Pero ya con estas observaciones, tú ya estarías para presentarlo, ¿no? Pero obviamente presentarlo en el formato, no es que el profe me dijo que lo ponga así y lo presentas a la maldita sea, eso tampoco. ¿Sí? Tienes que hacerlo de Mm, acuerdo al formato que te rige la universidad. Acuérdate que hay un instructivo que creo que te lo debe haber dado tu profesor de tesis. eh, Mira que el tipo de letra, que los espacios, que los márgenes, o sea, todo eso tienes que presentarlo bien, ¿sí? ya económica. ¿Sí? Todo eso tienes que hacerlo de acuerdo al formato. Una vez que vas y presenta por el apuro, no, 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 no. Hágalo bien, ¿sí? Y me pasa a mí el archivo ya cuando lo tenga 100% listo para presentar, para por lo menos pedirle una chequeadita de que al menos cumpla con los requisitos mínimos de presentación, ¿sí? Sí, económica. Ya entonces, Sara, ¿alguna otra inquietud, Sara? Un economista por ahora, nada, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, nos quedamos hasta aquí, ¿ya? Pase Ya, bien, Sara. gracias por su tiempo igualmente. Listo. El video lo va a subir, ¿verdad? Sí, ya a lo que termina de grabarlo, o sea, de cargar, porque tiene que cargar, a lo que termine de cargar lo sube. Ya listo, Ya, listo. Ok. economista. Hasta Pase luego. bien. Muchas Bye, gracias. igualmente.